En este video vamos a repasar a todas las mujeres que han sido ejecutadas en Estados Unidos, en el estado de Texas. Repasaremos los crímenes que los llevaron al corredor de la muerte, las últimas palabras que pronunciaron y las últimas comidas que solicitaron antes de enfrentar la ejecución. Pero antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Después de pasar 14 años en el corredor de la muerte, Karla Faye Tucker fue ejecutada por inyección letal. Pero para entender cómo terminó amarrada a una camilla, tenemos que retroceder a una noche de primavera en Houston, Texas. El 13 de junio de 1983, en las primeras horas de la madrugada, el silencio dentro de un apartamento en Houston se rompió para siempre. Al amanecer, 2 personas estaban muertas, asesinadas en uno de los crímenes más brutales e infames que Texas había visto jamás. La mujer en el centro de todo era Karla Faye Tucker, de 23 años, quien más tarde se convertiría en la primera mujer ejecutada en Texas en 135 años, y en una de las reclusas más comentadas en la historia de la pena de muerte en Estados Unidos, no solo por lo que hizo, sino también por lo que llegó a ser en los años que siguieron. Pero antes de llegar a sus momentos finales, volvamos a esa mañana de 1983, donde todo comenzó. Todavía era temprano el 13 de junio, cuando Gregory Traver esperaba a su amigo, Jerry Lynn Dean, de 27 años, que debía recogerlo para ir a trabajar. Jerry nunca llegaba tarde, pero esa mañana, los minutos se alargaban y no había rastro de él. Con la preocupación apretándole el pecho, Gregory caminó la corta distancia hasta el apartamento de Jerry. Al llegar, notó que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Con cautela, entró, llamando el nombre de Jerry, pero no obtuvo respuesta. Gregory avanzó por el lugar hasta llegar al dormitorio de visitas. Allí se quedó paralizado. Jerry yacía tendido en el suelo, con un charco de sangre formándose bajo su cabeza. A su lado había una mujer joven, inmóvil, con un pico incrustado profundamente en el pecho. Gregory salió corriendo hacia el teléfono y marcó el 911 tan rápido como pudo. Cuando la policía llegó, la escena era brutal. Tanto Jerry como la mujer, posteriormente identificada como Deborah Thornton, de 32 años, habían sido golpeados y atacados una y otra vez con el pico. Deborah había discutido con su esposo la noche anterior y había decidido pasar la noche en casa de Jerry. Probablemente pensó que era un lugar seguro para tranquilizarse, pero esa decisión le costaría la vida. Cuando los agentes los encontraron, el arma aún estaba clavada en el pecho de Deborah, y la preciada motocicleta de Jerry ya no estaba. Tampoco el camino, su billetera y el bolso de Deborah. El televisor y el estéreo habían sido retirados de su lugar y apilados como si estuvieran listos para llevárselos. Pero no había señales de entrada forzada. Quienquiera que lo hubiera hecho, había entrado y salido sin problemas. ¿Pero cómo? La respuesta había comenzado 3 días antes, en una pequeña casa de ladrillo al otro lado de la ciudad que apenas se mantenía en pie bajo el caos. Durante 3 días seguidos, el lugar tembló con música sin parar, risas y cuerpos tambaleándose de una habitación a otra. Y Karla Faye estaba justo en medio de todo. Se había estado quedando allí con Daniel Garrett, de 37 años, un hombre al que en su círculo llamaban doctor de pastillas. No era doctor en ningún sentido de la palabra, pero siempre tenía pastillas. Y esta vez no era diferente. La fiesta se suponía que era una celebración de cumpleaños para la hermana mayor de Karla Faye, Carrie Ann. Pero no permaneció como una simple fiesta de cumpleaños por mucho tiempo. Se salió de control rápidamente. Lo que comenzó como un simple exceso se convirtió en un maratón de 3 días de drogas, alcohol y cualquier otra cosa que pudiera llevarlos al límite. La ropa desapareció. Las barreras también. Carrie había querido una orgía, y la gente que invitó estaba más que dispuesta a dársela. Todos los presentes, Danny, Karla Faye, Carrie y James Jimmy Leibrand, estaban atrapados en la misma espiral. Sus vidas se reducían a nada más que drogas y alcohol, y ese fin de semana no fue diferente. Había botellas de cerveza, whisky y tequila que tragaban acompañadas de puñados de pastillas. Era un banquete libre de destrucción, y lo devoraban como si fueran dulces. Encima de todo esto,
Había estado consumiendo una cantidad considerable de cocaína y speed casero, dijo Carla Fey más tarde. Normalmente no solía consumir speed. La heroína y los tranquilizantes eran mi preferencia porque soy una persona muy hiperactiva, y el speed siempre me ponía paranoica, me hacía enloquecer. Esa noche estábamos cocinando speed y empezamos a inyectárnoslo porque lo teníamos ahí, y yo amaba la aguja en mi brazo, lo que algunos llamarían una adicta a la aguja. Y mientras las horas se mezclaban unas con otras, la conversación volvía una y otra vez a Shaun Dean y a su matrimonio destrozado. Ella llegó a la fiesta con moretones, la nariz rota y el labio partido. Solo una semana antes, finalmente había dejado a Jerry Lynn Dean, su esposo motociclista, después de una golpiza más. Y esta vez, juró, era definitivo, y no era lo único. Además de todo eso, Jerry le debía dinero a Danny por drogas. Así que, en algún momento después de las 2:30 de la madrugada del 13 de junio, Carla Fey, Danny y Jimmy decidieron dirigirse al apartamento de Jerry. El plan parecía muy simple. Lo intimidarían, tomarían el dinero que supuestamente debía y robarían su motocicleta, porque según ellos, no existía mayor insulto para un motociclista que meterse con su máquina. Danny incluso llevó una escopeta, por si Jerry no cooperaba. Carla Fey tenía una llave del lugar, que había obtenido de Shaun después de contarle el plan. Jimmy se quedó en el coche vigilando a la policía, mientras Carla Fey y Danny entraban y encontraban a Jerry durmiendo en el cuarto de huéspedes. Carla Fey se subió sobre su pecho y apoyó el pico en su cabeza, advirtiéndole que no se moviera. «O estás muerto». Pero Jerry intentó defenderse de inmediato, agarrándola de los brazos. Fue entonces cuando Danny intervino con un martillo y empezó a golpearlo. Jerry rogó por su vida, pero Carla Fey no se detuvo. Bajó el pico una y otra vez y más tarde le contó a su hermana que sonreía con cada golpe. Pero fue Danny quien finalmente dio el golpe final. Y ahí pudo haber terminado todo. Pero entonces, Carla Fey notó a otra persona en la cama, una mujer escondida bajo las sábanas. Deborah Thornton había estado allí todo el tiempo. Se desató una lucha entre las dos mujeres, y Danny intentó separarlas. Pero Carla Fey no había terminado. Tomó el pico otra vez y golpeó a Deborah una y otra vez hasta que el mango quedó profundamente incrustado en su pecho. Y nuevamente fue Danny quien dio el golpe final, clavando el pico en su garganta y dejándolo allí. Cuando Jimmy entró, el sonido de gorgoteos llenaba la habitación. Vio a Carla Fey, con un pie apoyado sobre un cuerpo, tirando del pico para liberarlo, sonriendo antes de balancearlo otra vez. Por fin sacó el hacha, la levantó sobre su cabeza, se giró, me miró y sonrió, y volvió a golpear al tipo. Al ver esto, salió corriendo de inmediato. Jimmy no quería tener nada que ver con aquello. Después, Carla Fey y Danny cargaron la motocicleta y piezas de Jerry en el camino, la llevaron a casa de Doug y se jactaron de lo que habían hecho. Carla Fey se reía diciendo, «Dan lo golpeó con el martillo y yo lo piqué. Y Doug, yo tuve un orgasmo con cada golpe del pico». Con eso, luego explicó, quiso decir que tuvo múltiples orgasmos durante el ataque. Después le entregó a Doug la billetera que habían tomado, que él más tarde tiró a la basura. Ese mismo día, abandonaron el coche en un estacionamiento cerca del Astrodome, y un par de días después arrojaron la motocicleta al río Brazos, intentando borrar sus huellas. Pero Carla Fey no se detuvo ahí. Más tarde, le dio la billetera de Deborah a su hermana, Carrie, como una retorcida regalo de cumpleaños. Pero Carrie la tiró con asco. Y esa noche, cuando salió en televisión una noticia sobre los asesinatos, Carla Fey y Danny se rieron. Se autodenominaron los asesinos del pico, como si fuera una broma. Pero Carrie no se rió. Esa misma noche hizo sus maletas y se fue a vivir con su novio, el hermano de Danny, Doug, temiendo ser la siguiente. Durante semanas, la investigación no avanzó. Los detectives siguieron cada pista, pero nada resultaba. Y mientras la policía se estancaba, Carla Fey y Danny ya estaban hablando de matar a Jimmy, el hombre que había estado allí la noche de los asesinatos, pero que salió corriendo en cuanto vio lo que pasaba dentro de la casa. Entonces, 5 semanas después del ataque,
Finalmente apareció una pista. Y no vino de pruebas ni de forenses. Vino de un hombre llamado Doug Garrett, amigo de toda la vida del detective de homicidios de Houston, J.C. Mosier. Doug le contó a J.C. que su hermano, Danny, y la novia de Danny, Carla Fay, se habían jactado ante él de haber matado a Jerry y a Deborah. Y no habían estado solos esa noche. Otro amigo, Jimmy, también había estado allí con ellos. J.C. se movió rápidamente después de esa llamada telefónica. Doug aceptó llevar un micrófono oculto e intentar obtener información de Carla Fay o de Danny. Y solo unos días después, se reunió con ellos en su casa de la calle McKean. No hizo falta mucho para hacerlos hablar. Parecían orgullosos de lo que habían hecho, fanfarroneando y riéndose como si fuera una medalla de honor. Hablaron durante más de una hora, contando cada detalle. Detalles que nunca se habían hecho públicos y que solo los asesinos podían conocer. Y eso fue suficiente. Ese mismo día, la policía actuó, arrestando a Carla Fay, Danny y Jimmy Leibrand. En la comisaría, los oficiales comenzaron a hacer preguntas, tratando de entender con quién estaban tratando. Pero el pasado de Carla Fay Tucker no era algo que pudiera resumirse en una sola frase. Descubrieron que a los 10 años, Carla Fay supo que su nacimiento no había sido producto del amor de sus padres, sino de una aventura. Y algunos piensan que fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. A los 12, ya estaba metida de lleno en las drogas y el sexo, y la escuela dejó de tener sentido. Y a los 14 la abandonó por completo. Su madre, Caroline, ya se había labrado una vida salvaje como seguidora de grupos de rock, y Carla Fay siguió su ejemplo. Compartían habitaciones de hotel, autobuses de las bandas y una vida en la carretera, viajando de concierto en concierto con grupos como los Allman Brothers, la Marshall Tucker Band y los Eagles. La prostitución se volvió parte de su rutina, y al poco tiempo estaba sumergida en la escena motera de Houston, con noches de fiestas duras, compañías peligrosas y una cadena de malas decisiones. Y fue allí donde conoció a Shawn Dean, una mujer que más tarde se casaría con Jerry Dean. Y en 1981, Jerry y Shawn presentaron a Carla Fay a Daniel Danny Garrett. En ese momento, ella tenía 21 años y él 35. La conexión entre ellos fue instantánea, pero fue tóxica desde el inicio y empujó a Carla hacia un camino que terminaría en sangre. En septiembre de 1983, la ley finalmente los alcanzó. Carla Fay y Danny fueron acusados de asesinato y enfrentarían juicios separados. Los fiscales acusaron a Carla Fay de matar tanto a Jerry Dean como a Deborah Thornton. Pero después de que ella testificara contra Danny en su juicio, el cargo por la muerte de Deborah fue retirado en silencio. Y curiosamente, Danny nunca fue acusado por el asesinato de Deborah tampoco. En su propio juicio, Carla Fay no se contuvo. Admitió, bajo juramento, que con cada golpe del pico experimentaba una oleada de placer sexual. Era un detalle escalofriante, uno que perseguiría su juicio y moldearía la imagen pública de ella durante años. Se declaró inocente y esperó su juicio en una celda fría y estrecha. Esas primeras noches tras las rejas se arrastraban, largas, silenciosas e inquietas. Pero un día, un trabajador del ministerio penitenciario dejó una Biblia en su celda. Por aburrimiento, o tal vez por curiosidad, la abrió. Al principio las palabras no tenían mucho sentido, pero siguió leyendo. Y en algún punto de esas páginas, algo se quebró dentro de ella. Más tarde dijo que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo hasta que se encontró de rodillas en medio del suelo, susurrándole a Dios, pidiendo perdón. Y para octubre de 1983, Carla Fay afirmó haberse convertido en cristiana. A finales de 1984, un jurado la sentenció a muerte, algo raro de imponer a mujeres en Texas. Danny recibió el mismo castigo, pero una enfermedad hepática acabó con él en 1993, antes de que el Estado pudiera hacerlo. Carla Fay fue enviada a la unidad Mountain View, donde terminó compartiendo celda con otra mujer en el corredor de la muerte, Pam Perillo, cuya sentencia luego sería reducida. Años más tarde, en 1995, Carla Fay incluso se casó con su ministro de prisión, el reverendo Dana Lane Brown, a través de una ceremonia por poder.
Fue una boda cristiana, sencilla pero profundamente simbólica para ella. En 1984 a 1992, todos los intentos que hizo Karla Faye para un nuevo juicio o una apelación fracasaron. Luego, el 22 de junio, hizo un movimiento desesperado. Le pidió al Estado que le perdonara la vida, argumentando que la noche de los asesinatos estaba drogada. Sin esas sustancias, insistió, los homicidios nunca habrían ocurrido. Y esa súplica llamó la atención mucho más allá de Texas. Llegaron cartas desde Europa, de organizaciones religiosas e incluso de líderes políticos. El propio Papa, Juan Pablo II, pidió clemencia. También lo hicieron el primer ministro italiano Romano Prodi, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Newt Gingrich, el teleevangelista Pat Robertson y Ronald Carlson, el hermano de Deborah Thornton, una de las víctimas de Karla. Ronald había apoyado la ejecución en un inicio, pero después de encontrar la fe, cambió de opinión y la defendió públicamente. Incluso el alcaide de la prisión de Huntsville dijo que Karla era una reclusa ejemplar y que realmente creía que había cambiado tras 14 años en el corredor de la muerte. Pero el 28 de enero de 1998, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó su apelación. Horas antes de su ejecución, el gobernador George Bush se negó a detenerla. The courts, including the United States Supreme Court, have reviewed the legal issues in this case, and therefore I will not grant a 30-day stay. May God bless Karla Faye Tucker, and God bless her victims and their families. En Texas, el gobernador no podía conceder clemencia por sí solo. Solo podía seguir la recomendación de la Junta, y esa recomendación nunca llegó. El 3 de febrero de 1998, Karla Faye Tucker fue trasladada del corredor de la muerte femenino en la unidad Mountain View, en Gatesville, a la unidad de Huntsville, donde Texas lleva a cabo sus ejecuciones. Había pasado años esperando allí, pero ahora los pasos finales habían comenzado. I'm not afraid of dying. I mean, I know where I'm going. I know that Jesus has already gone to prepare a place for me. He's going to come and he's going to escort me personally. I believe that. Para su última comida, pidió algo simple: un plátano, un durazno y una ensalada de jardín con aderezo ranch. Eligió a 4 personas para estar presentes, incluyendo a su hermana, su esposo y Ronald Carlson, el hermano de la víctima Deborah Thornton. Cuando los guardias la sujetaron a la camilla y le preguntaron si tenía algunas últimas palabras, Karla no dudó. «Sí, señor», dijo. «Quisiera decirles a todos ustedes, a la familia Thornton y a la familia de Jerry Dean, que lo siento mucho. Espero que Dios les dé paz con esto». Luego giró la cabeza hacia sus seres queridos. «Amor, te amo. Ron, dale un abrazo a Peggy de mi parte. Todos han sido tan buenos conmigo». Hizo una pausa y añadió: «Los amo a todos muchísimo. Ahora voy a estar cara a cara con Jesús. Alcaide Baggett, gracias a todos. Han sido tan buenos conmigo. Los amo a todos muchísimo. Los veré cuando lleguen allá. Los esperaré». Entonces comenzó el proceso de la inyección letal, y 8 minutos después, a las 6:45 de la tarde, fue declarada muerta. Karla Faye Tucker tenía 38 años. La siguiente mujer ejecutada en Texas fue Betty Beets. Pero para entender cómo una bisabuela de más de 60 años terminó sentenciada a muerte, hay que regresar a una noche de verano en 1983 y a un hombre que nunca regresó de un paseo de pesca. Jimmy Don Beets era el 5º esposo de Betty, el 6º, si contamos al hombre con quien se casó 2 veces, pero Jimmy sería el último. La noche del 6 de agosto de 1983, en su modesta casa cerca del lago Cedar Creek, Betty estaba sentada con Jimmy y su hijo Robbie. La casa estaba apartada, tranquila, aislada. En algún momento de la noche, Betty apartó a Robbie y le dijo que ya estaba harta del matrimonio, harta de Jimmy, que no podía más. Y luego le dijo algo más oscuro. Le dijo que Jimmy tenía que morir, esa misma noche. Luego le dijo que se fuera, sin explicaciones, solo le pidió que se fuera. Y él obedeció, salió, cerró la puerta y no miró atrás. Adentro,
Jimmy estaba medio dormido en su sillón reclinable. El televisor parpadeaba en una esquina, lanzando destellos suaves de luz por toda la sala. No escuchó a Betty entrar. No vio la pistola en su mano. No hubo gritos, ni pelea. Solo levantó el arma, disparó 2 veces y ambas balas le dieron en la cabeza. Estaba muerto antes de poder reaccionar. El cuerpo de Jimmy se desplomó entre los cojines mientras la vida lo abandonaba. Betty se quedó ahí un momento, simplemente observando. No revisó su pulso, no lloró, solo lo miró, y luego se dio la vuelta y se fue. Cuando Robbie regresó 2 horas después, no hizo preguntas, y Betty no tuvo que decir nada. Solo se quedó de pie, tranquila, de una forma que no tenía sentido. Jimmy seguía ahí, desplomado, sin vida, exactamente donde ella lo había dejado. Robbie la miró a ella, luego al cuerpo, y de nuevo a ella. No hubo pánico, ni lágrimas, solo una certeza silenciosa, como si ella ya hubiera ensayado ese momento en su mente 100 de veces. No dio explicaciones, y él no las pidió. Lo único que dijo fue, ayúdame a deshacerme del cuerpo. Y él lo hizo. En el patio, el viejo pozo de los deseos esperaba. No era real, solo una decoración hecha de ladrillos. Jimmy y Robbie lo habían construido ese verano, sudando bajo el calor texano, sin imaginar que terminaría usándose para otra cosa. Juntos, bajaron el cuerpo de Jimmy en él, con cuidado, en silencio. Lo envolvieron en varias capas, sellaron los ladrillos y vertieron cemento encima. Cuando terminaron, el pozo parecía intacto, como si nada hubiera pasado, pero bajo esa superficie perfecta, Jimmy estaba enterrado, escondido a plena vista. ¿Y cómo explicarían su desaparición? Por la mañana, Betty ya tenía un plan. En el muelle, trituró la medicina para el corazón de Jimmy Dunn y esparció el polvo sobre la cubierta de su bote de pesca. Robbie la siguió, quitando la hélice para simular una falla mecánica. Luego empujó el bote fuera del muelle y lo dejó flotar hacia el lago. Después de eso, regresaron a casa y esperaron. Esa noche, el 7 de agosto de 1983, Lil Smith estaba trabajando en el puerto deportivo de Redwood Beach, en el lago Cedar Creek, entre los pequeños pueblos de Gun Barrel City y Seven Points. Pasaban de las 10 p.m. cuando algunos clientes habituales notaron algo flotando en la oscuridad. Parecía un bote volteado. 2 hombres salieron en una lancha pequeña y remolcaron el bote de vuelta a la orilla. Dentro, encontraron una licencia de pesca y el nombre impreso en ella, Jimmy Dunn Beats. Lil no dudó. Llamó primero a la Guardia Costera, luego a Parques y Vida Silvestre, a cualquiera que quisiera escuchar. Los oficiales empezaron a llegar en minutos, pero algo no la dejaba tranquila. Así que sacó la guía telefónica y buscó la B. Jimmy Dunn Beats. Ahí estaba. Marcó el número. Nada. Intentó de nuevo. Silencio. En la tercera llamada, alguien contestó. Una voz de mujer. Era Betty. Lil le dijo lo que habían encontrado. Que el bote de Jimmy estaba flotando cerca del puerto deportivo y que habían recuperado su licencia de pesca a bordo. Betty no se alteró. No lloró. Condujo hasta el puerto con calma y confirmó lo que todos temían. El bote era de Jimmy. Pero, ¿dónde estaba él? Para ese momento, el viento ya había aumentado y el lago estaba agitado. Así que los oficiales decidieron esperar hasta la mañana siguiente para comenzar la búsqueda completa. A las 8:30 del día siguiente, la policía llamó a la puerta de Betty. ¿Había regresado Jimmy durante la noche? No, dijo ella. Había salido a pescar la noche anterior y no había vuelto. Pero esta vez añadió algo más. Jimmy había estado teniendo problemas con el bote. Y con esa información, la búsqueda se aceleró de inmediato. Equipos de rescate de todo el estado se unieron. Departamentos de bomberos locales, la oficina del sheriff del condado de Henderson, incluso bomberos de Dallas, donde Jimmy había trabajado durante 26 años. Todos se habían reunido para encontrar a su amigo, y durante 3 semanas dragaron el lago. Usaron botes, buzos e incluso helicópteros, pero no encontraron nada. Jimmy Dunn Beats había desaparecido. Al menos, eso parecía. Mientras la búsqueda se alargaba, Betty se mantenía alejada. No aparecía mucho por la zona
y se quedaba en casa, pero hubo un hombre que sí la visitó más de una vez. Denny Borris, el capellán del departamento de bomberos. Había conocido a Jimmy por años, pero cada vez que visitaba a Betty, ella casi no hablaba del lago, ni de los equipos de búsqueda, ni de la esperanza de encontrar a Jimmy. En cambio, hacía preguntas muy específicas. Quería saber si Jimmy tenía seguro de vida a través de la ciudad y si ella podría recibir su pensión. Ni una sola vez preguntó si habían encontrado sus botas o si los buzos seguían trabajando en el lago. Eso no le pareció normal a Denny, así que empezó a investigar. Resultó que Jimmy tenía alrededor de $110,000 en seguro de vida, y Betty sería elegible para recibir $1,200 al mes como pensión. Pero había un detalle: sin un cuerpo, habría un periodo de espera de 7 años antes de que se pudiera cobrar algo, así que por un tiempo, ahí quedó todo. Pero casi 2 años después, en la primavera de 1985, algo cambió. Llegó una pista a la oficina del sheriff del condado de Henderson, silenciosa, anónima y demasiado específica para ignorarla. Sugería que la muerte de Jimmy no había sido accidental en absoluto y que Betty tal vez estaba ocultando algo más que dolor. Los investigadores comenzaron a revisar su pasado, y el 8 de junio, los agentes la arrestaron y obtuvieron una orden para registrar la casa que ella había compartido con Jimmy. Lo que encontraron ahí dejó atónitos incluso a los oficiales con más experiencia. En el patio delantero, bajo un pozo de los deseos cubierto con concreto, los investigadores encontraron lo que llevaban casi 2 años buscando: restos humanos. Alguien había recibido 2 disparos en el pecho y había sido enterrado a pocos pasos de la puerta principal. Era Jimmy, pero eso no fue todo. Detrás de la casa, debajo de un cobertizo, los investigadores hallaron otro cuerpo, muy descompuesto, oculto en lo profundo del suelo. Era Doyle Wayne Barker, el 4º esposo de Betty, y al igual que Jimmy, había sido asesinado con una bala calibre .38 y enterrado como basura detrás de la casa que él mismo había pagado. La pistola de colección calibre .38 que la policía ya había confiscado de la casa de Betty 2 años atrás coincidía con ambos asesinatos. Pero, ¿cómo terminaron 2 hombres muertos en su jardín? Los investigadores empezaron a revisar más a fondo su pasado, y lo que descubrieron no solo era inquietante, era un patrón. Betty perdió la mayor parte de su audición cuando era niña, supuestamente por un ataque de sarampión, o al menos eso dijeron los médicos. Pero años después, ella aseguró que el verdadero daño vino de su padre, alegando abuso físico y sexual, algo que nunca se documentó en la corte, hasta después de su condena. Cuando Betty tenía 12 años, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico, y Betty se hizo cargo de criar a sus hermanos menores. Su infancia terminó pronto, y su vida adulta se desarrolló rápidamente en una cadena de matrimonios fallidos y reportes policiales. Se casó por primera vez a los 15 años. Su esposo, Robert Branson, fue el padre de 6 de sus hijos. Durante los siguientes 17 años, vivieron un ciclo constante de separaciones y reconciliaciones, hasta que finalmente se divorciaron en 1969. Con el tiempo, Betty se casó con 6 hombres en total, uno de ellos 2 veces. Más tarde, describiría la mayoría de esas relaciones como abusivas, pero esas acusaciones solo surgieron mucho tiempo después, cuando la policía ya había desenterrado 2 cuerpos en su patio. Su segundo esposo, Bill Lane, fue baleado por Betty en 2 ocasiones distintas, una vez en el abdomen y otra en la espalda. Sobrevivió ambas veces, e incluso testificó que él había amenazado con matarla primero. Betty nunca enfrentó cargos, y en un giro que subraya el caos de su vida personal, volvió a casarse con Bill poco después del tiroteo, solo para divorciarse nuevamente en cuestión de semanas. Su historial delictivo seguía creciendo: conducta lasciva en público, cargos por armas de fuego y una reputación por tener un temperamento explosivo. Pero incluso entonces, Betty no había terminado. En 1978 intentó atropellar con su auto a su tercer esposo, Ronnie Threlcold. Él también sobrevivió, y tanto él como Bill más tarde testificaron contra ella en su juicio final. Y aún así, el patrón no se detuvo. El cuarto esposo de Betty,
Doyle Wayne Barker, desapareció en 1981. Nunca se presentó un reporte de persona desaparecida. Betty simplemente le dijo a la gente que él la había dejado. Y como Doyle tenía antecedentes penales y una historia de mudarse constantemente, nadie cuestionó nada en ese momento. Betty siguió viviendo en la misma casa, y la desaparición de Doyle no generó la suficiente sospecha como para iniciar una investigación. Su cuerpo sería descubierto años más tarde, enterrado cerca de la casa, y aunque Betty nunca fue acusada formalmente por su muerte, los fiscales usaron esa desaparición para fortalecer su caso cuando ella fue juzgada por el asesinato de su quinto esposo, Jimmy Don Beats. Una vez que se descubrieron ambos cuerpos, no tardaron en conectar las piezas. Pero la defensa de Betty trató de desviar la culpa hacia su hijo Robbie, quien había estado viviendo en la casa con ella y con Jimmy. Tal vez él lo había hecho, tal vez ella no. Pero cuando Robbie subió al estrado, destruyó esa teoría. Le dijo al jurado que la noche del 6 de agosto de 1983, su madre se lo dijo directamente, que iba a matar a Jimmy. Luego le ordenó que se fuera. Y cuando volvió, Jimmy ya estaba muerto. Robbie dijo que había guardado silencio durante casi 2 años para protegerla, pero que ahora necesitaba protegerse a sí mismo. Llamó a su madre una mujer muy egoísta. El jurado le creyó, y el 11 de octubre de 1985 declararon a Betty culpable de asesinar a Jimmy Don Beats por el dinero del seguro. 3 días después, fue sentenciada a muerte. Pero Betty no cayó sin pelear. Sus apelaciones se extendieron durante 15 años, recorriendo corte tras corte. En un momento, un juez incluso anuló la sentencia, argumentando que el dinero del seguro no contaba como remuneración, según la ley de Texas. Pero eso no duró. La decisión fue revocada, y el caso de Betty siguió circulando, hasta la Corte Suprema y de regreso. Pero todas las puertas eventualmente se cerraron. A principios del año 2000 ya no quedaban oportunidades, su tiempo se había acabado. En los últimos días antes de su ejecución, las hijas de Betty hicieron un último intento. Entre lágrimas, se presentaron ante la Junta de Libertad Condicional del Estado con fotografías en mano. Imágenes de una mujer golpeada, inflamada y rota. Dijeron que esa era la verdadera historia de su madre, que cada hombre con el que Betty se casó la había maltratado, que el abuso que sufrió había pasado desapercibido por demasiado tiempo. Y ahora, con el tiempo agotándose, suplicaron al Estado que le perdonaran la vida, pero no funcionó. El 24 de febrero, Betty fue trasladada a la unidad de Huntsville. Le ofrecieron la oportunidad de pedir una última comida, pero la rechazó. Habló muy poco en sus últimas horas. Su abogado luego admitió: está muy asustada, no quiere estar sola, atada a esa camilla. Y al final, así fue, silenciosa, con los brazos extendidos, esperando que los químicos hicieran efecto. El hijo de Jimmy, Jamie, estaba en la sala de testigos y observó a la mujer que había matado a su padre. Dijo que Betty no parecía tener miedo. No se inmutó, solo yacía ahí, atada a la camilla, como si fuera un día cualquiera, sin remordimiento, sin emoción. No tenía expresión alguna en su rostro, dijo después. Pero Jamie no se quedó pensando en ella. Dirigió su mente hacia su padre. Vi el rostro de mi papá, dijo. Supe que estaba sonriendo y que todo había terminado. Cuando le preguntaron a Betty si tenía una última declaración, guardó silencio. No hubo palabras finales. No hubo disculpas. Pero cuando los medicamentos comenzaron a entrar en su cuerpo, logró esbozar una leve sonrisa hacia su abogado y su pastor. Luego vinieron 2 tosidos, una fuerte exhalación y la quietud. A las 6:18 fue declarada muerta. Betty Lou Beats tenía 72 años. La siguiente mujer ejecutada en Texas fue Frances Newton. Pero para entender cómo terminó atada a una camilla, tenemos que volver a una noche de primavera en Houston, Texas. En la noche del 7 de abril de 1987, poco antes de las 8:30, el alguacil Riggs fue enviado a un complejo de apartamentos en West Mount Houston Road. La llamada entró como un posible tiroteo. Y cuando llegó, Frances ya estaba allí, de pie afuera junto a su prima, Sondra Nelms.
Pero lo que el alguacil Riggs encontró dentro del apartamento fue peor de lo que cualquiera esperaba. En el sofá de la sala estaba el cuerpo de Adrian Newton, de 23 años, esposo separado de Frances, con un disparo en la cabeza, y en el dormitorio, su hijo de 7 años, Alton, seguía acostado en su cama. En la cuna, la pequeña Farrah, de 21 meses, yacía inmóvil. Ambos estaban muertos, cada uno con una sola herida de bala en el pecho. No había señales de allanamiento, no había signos de lucha, y no faltaba nada. Quien lo hubiera hecho entró directamente, ejecutó a los 3 y salió como si nada. ¿Pero quién pudo haberlo hecho? En ese momento, el matrimonio de Adrian y Frances estaba en ruinas. El supuesto consumo de drogas de él los había llevado al límite. Estaban separados, pero aún compartían el mismo apartamento, y la tensión entre ellos era evidente. Ambos salían con otras personas, pero nadie, ni familiares ni amigos, imaginaba que terminaría en sangre. El hermano de Adrian, Sterling, se había estado quedando en la casa durante el tiempo de los asesinatos, y esa noche llegó alrededor de las 6, pero Frances le pidió que se fuera otra vez, para poder hablar con Adrian en privado sobre sus problemas. No mucho después, alrededor de las 6 menos cuarto, Adrian estaba hablando por teléfono con Ramona Bell, una mujer con la que estaba saliendo. Frances contestó primero, y aun después de pasarle el teléfono a Adrian, Ramona podía oírla en segundo plano. Durante esa llamada, Adrian le dijo a Ramona que estaba cansado, pero que no quería dormir hasta que Frances se fuera, porque no se sentía seguro con ella en la casa, y nadie sabía lo acertado que estaba. Porque menos de una hora después, entre las 7 y las 7:30, todo había terminado. En ese momento, Frances estaba en casa de su prima Sondra. Allí le pidió que la acompañara a su apartamento para pasar el rato. Pero antes de salir, Frances sacó una bolsa azul de su coche y la escondió en secreto en una casa abandonada de al lado, propiedad de sus padres. Juntas, condujeron hasta el apartamento y al llegar encontraron a Adrian y a los 2 niños con disparos. Llamaron de inmediato al 911, pero ya era demasiado tarde. Ellos estaban muertos. Esa misma noche, el amigo de Adrian, Alphonse Harrison, tenía planes de reunirse con él. Habían hablado más temprano ese día, pero cuando Alphonse llamó entre las 7 y las 7:15, para concretar, Frances contestó. Le dijo que esperara, y nunca volvió a la línea. Alphonse quedó en espera alrededor de 45 minutos antes de colgar. Siguió intentando llamar, pero nadie contestó. Hasta alrededor de las 9, cuando por fin alguien respondió. Esta vez fue Sondra, y sus palabras lo dejaron helado. Adrian había recibido un disparo. Más tarde esa noche, Sondra le contó a los detectives sobre la bolsa escondida en la casa abandonada. La policía registró el lugar y dentro de esa bolsa azul encontraron una pistola Raven Arms calibre 25. No tardaron en confirmar que la bolsa pertenecía a Alton y que la pistola era el arma homicida. Pero esa arma, y cómo había terminado allí, pronto se convertiría en la pieza de evidencia más importante y más complicada del caso. En ese momento, Frances y Adrian seguían legalmente casados y viviendo juntos, aunque ambos salían con otras personas. La pistola encontrada en la casa abandonada pertenecía en realidad a Michael Mouton, un hombre con el que Frances había estado saliendo. Él dijo a los investigadores que no la veía desde hacía meses. La había prestado a su primo, Jeffrey Frelow. ¿Y Jeffrey? Era amigo de la infancia de Frances y para entonces había iniciado una relación romántica con ella apenas un mes antes del tiroteo. Jeffrey declaró a la policía que guardaba la pistola en un cofre dentro de un cajón de su dormitorio principal y que Frances solía lavar su ropa. Eso significaba que ella tenía fácil acceso al arma. Con esa información, los detectives enfocaron su atención en Frances. Al día siguiente de los asesinatos, Frances acompañó al detective Michael Parinello de regreso al apartamento, señalando la ropa que había usado el día del tiroteo. Esas prendas fueron recogidas y enviadas para análisis. Un perito estatal declaró después que su falda dio positivo a nitritos, residuos compatibles con pólvora, específicamente de un disparo realizado a corta distancia, justo alrededor de la cintura. Para entonces,
los detectives ya estaban armando una versión muy diferente de los hechos, una que no parecía un ataque al azar. Descubrieron que Frances había contratado recientemente 3 pólizas de seguro de vida, una para ella, una para Adrian y otra para su hija Farrah. Alton ya tenía su propia póliza. Cada una tenía un valor de $50,000 y Frances aparecía como única beneficiaria en las de Adrian y Farrah. Y el detalle más inquietante: esas pólizas habían entrado en vigor apenas 3 semanas antes de los asesinatos. Más tarde, Frances admitió que fue ella quien firmó el nombre de su esposo en los formularios. Adrian ni siquiera sabía que existían esas pólizas, y aunque lo hubiera sabido, nunca habría hecho a su esposa separada la única beneficiaria. Frances afirmó que no le contó para evitar que él la detuviera en su intención de apartar dinero para los niños. Pero para la fiscalía, aquello parecía parte de un plan mayor. Sin embargo, desde el primer día, Frances juró que no era responsable de las muertes de su familia. Tenía una versión que, según ella, lo explicaba todo. Según Frances y quienes la apoyaban, los asesinatos no tenían que ver con ella, sino con Adrian. Decía que él debía $1,500 a un traficante apodado Charlie y que esa deuda finalmente lo había alcanzado. En su versión, alguien relacionado con ese traficante fue a cobrar venganza y no solo mató a Adrian, sino también a sus 2 hijos. Pero el jurado no lo creyó. El 25 de octubre de 1988, Frances fue declarada culpable de asesinato capital por matar a más de una persona en el mismo delito y fue condenada a muerte. El caso, sin embargo, no terminó ahí. Años después comenzaron a surgir dudas. Los informes balísticos mostraban confusión sobre el arma homicida. ¿Había una segunda pistola en la escena? Y de ser así, ¿se había analizado correctamente? Y las preguntas no pararon ahí. Un familiar afirmó que un compañero de celda había alardeado de cometer los asesinatos, y al menos un jurado dijo después que habría votado distinto si hubiera visto todas las pruebas. Incluso los propios padres de la víctima pidieron clemencia, no porque creyeran en su inocencia, sino porque no estaban a favor de la pena de muerte. Aún así, insistieron en que era culpable. «Mi hijo no consumía drogas», dijo la madre de Adrian a los periodistas. «¿Por qué sigue diciendo esto? ¿Charlie? ¿Quién es Charlie? No hay ningún Charlie. Ella es Charlie». Y por un tiempo, pareció que sus súplicas habían funcionado. En diciembre de 2004, apenas unas horas antes de su ejecución programada, el gobernador le concedió una prórroga de 120 días para que la evidencia forense pudiera ser analizada nuevamente. Pero esa prórroga no la salvó. Su falda, que podría haber contenido rastros de residuos de disparo, ya había sido contaminada. Las balas coincidieron con el arma que había escondido, y los tribunales no se convencieron de que las nuevas pruebas cambiaran el caso. Así que, el 12 de septiembre de 2005, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó por unanimidad no detener la ejecución, y al día siguiente, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su última apelación. Esta vez, no habría más retrasos. El 14 de septiembre de 2005, en la unidad de Huntsville, Frances yacía atada a la camilla, las correas de cuero apretadas sobre sus brazos y piernas. Sus padres estaban entre el pequeño grupo de testigos, observando en silencio. Cuando el alcaide le preguntó si tenía últimas palabras, hizo un leve movimiento de cabeza y susurró: «No». Tampoco había pedido una última comida especial, así que le sirvieron la misma comida que a cualquier otro recluso ese día. Cuando comenzó la inyección, giró ligeramente la cabeza hacia su familia, como buscando verlos por última vez. Sus labios se movieron, suavemente, casi imperceptiblemente, pero lo que intentaba decir nunca salió. Los sedantes hicieron efecto rápidamente. Emitió una sola tos, luego un fuerte jadeo, y cerró los ojos. 8 minutos después, a las 6:17, había muerto. Contra la pared del fondo, una de sus hermanas permanecía con la cabeza enterrada en los brazos, incapaz de mirar. Sus padres se aferraban fuertemente de las manos, y antes de irse, su madre se enjugó una sola lágrima y se acercó para consolar a su otra hija en el silencio de la sala. Pero no todos en la habitación sintieron que se había hecho justicia.
Dos primas de Adrian, que también habían acudido a presenciar la ejecución, dijeron que se le había dado demasiada atención a la condenada y no a sus 3 víctimas. Quería que se disculpara, que confesara, dijo uno de ellos. Para mí, no se hizo justicia. Si hubiéramos visto algún tipo de disculpa, eso habría sido justicia. Frances Elaine Newton tenía 40 años. La siguiente mujer ejecutada en Texas fue Kimberly LaGale McCarthy. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, tenemos que regresar al verano de 1997, cuando un gesto aparentemente amistoso se convirtió en un asesinato brutal. Era el 21 de julio de 1997. En un tranquilo vecindario de Lancaster, Texas, Dorothy Booth, de 71 años, estaba dentro de su casa cuando sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, Kimberly le pidió prestada un poco de azúcar. Dorothy la conocía desde hacía años. Vivían a pocas casas de distancia y Kimberly había trabajado como terapeuta ocupacional. Pero había cambiado. La cocaína se había apoderado de su vida y la situación empeoraba. Aún así, Dorothy la dejó entrar. Ese sería su último acto de amabilidad. Cuando Kimberly entró a la casa de la profesora de psicología retirada, no lo hizo con las manos vacías. Escondido entre su ropa llevaba un cuchillo de carnicero de 25 centímetros. Momentos después, lo sacó y apuñaló a Dorothy 5 veces. Luego tomó un pesado candelabro y la golpeó en la cara. Pero no había terminado. Cuando la anciana yacía en el suelo, inmóvil, Kimberly tomó el cuchillo y le cortó el dedo anular izquierdo para llevarse su anillo de diamantes. Después de que Dorothy muriera en el suelo de su propia cocina, Kimberly recorrió la casa buscando todo el dinero y objetos de valor que pudiera llevarse. Luego salió de la casa, se subió al Mercedes blanco de Dorothy y condujo directamente a una casa de crack para comprar cocaína. Después, empeñó el anillo de bodas de Dorothy por $200 y usó sus tarjetas de crédito en 4 ocasiones distintas en menos de 24 horas, incluso en una licorería del vecindario. Esa noche terminó la vida de Dorothy Booth y Kimberly desapareció, absorbida por su adicción y las mentiras que la acompañaban. Pero la policía actuó rápido. Consiguieron una orden de registro para su casa y lo que encontraron ahí hizo que todo se viniera abajo para ella. El cuchillo de carnicero estaba escondido en su hogar y había sido limpiado minuciosamente. Pero los investigadores no se dejaron engañar. Cuando desmontaron el mango, aún había sangre seca escondida en las uniones. Una prueba forense lo confirmó. Era de Dorothy. Kimberly había sido terapeuta ocupacional en un asilo e incluso intentó formar una familia. Pero cualquier estabilidad que encontró no duró. En algún momento, las drogas se infiltraron en su vida, y una vez que el crack se apoderó de ella, todo lo demás se derrumbó. Los trabajos se detuvieron y comenzaron los arrestos. En 1990 fue condenada por falsificación. Luego vinieron cargos por prostitución y más tarde por robo de servicios. Cada uno de ellos fue desgastando lo que quedaba de su vida. Para el momento del asesinato, Kimberly era otra persona. Había estado casada, divorciada y estaba criando a un hijo. Pero más que nada, estaba desesperada. La adicción la tenía contra la pared y estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa por su próxima dosis, incluso si eso significaba derramar sangre. Después de su arresto, Kimberly entregó a los detectives una declaración por escrito. Las palabras eran suyas, pero la historia parecía un último intento desesperado por reescribir la verdad. Afirmó que todo comenzó pasada la medianoche del 21 de julio, en su casa. 2 hombres, traficantes de droga a quienes solo conocía como Kilo y JC, habían estado allí, de fiesta, consumiendo con ella. Pero cuando el dinero se acabó y el efecto pasó, la situación se tornó violenta. No solo estaban frustrados, sino que comenzaron a gritar y a mostrarse agresivos. Kimberly aseguró que la amenazaron con hacerle daño si no conseguía algo rápido. Fue entonces cuando, según su versión, nació el plan. Kilo le dijo que llamara a Dorothy y le pidiera un poco de azúcar. Nada sospechoso, solo un favor entre vecinas, pero no era azúcar lo que buscaban. Kimberly afirmó que ella se quedó afuera, pero que Kilo y JC no lo hicieron.
Dijo que ellos entraron por la fuerza y, minutos después, salieron cargando el bolso de Dorothy, sus llaves del auto y cualquier otra cosa que pudieron tomar. Kimberly se puso al volante del Mercedes blanco de Dorothy y los condujo lejos. Más tarde, admitió que empeñó las pertenencias de Dorothy por dinero, usó sus tarjetas de crédito para comprar cigarrillos y licor y que cambió todo eso por más crack. Sin embargo, la evidencia física en su contra era abrumadora. La sangre de Dorothy estaba en el cuchillo, su identificación estaba en poder de Kimberly, y las cámaras de seguridad la mostraban usando las tarjetas robadas. No había rastro de nadie más, solo de ella. Y para el jurado, eso fue suficiente. En noviembre de 1998, la declararon culpable de asesinato capital y la condenaron a muerte. Pero esta no era toda la historia. Mucho antes de que Dorothy abriera la puerta aquel día, ya había señales, oscuras y violentas, de que Kimberly era capaz de mucho más de lo que cualquiera quería creer. Durante la fase de sentencia, los fiscales revelaron algo más. Las pruebas de ADN vinculaban a Kimberly con 2 asesinatos sin resolver de 1988, casi 10 años antes. Ambas víctimas eran mujeres mayores del condado de Dallas, Maggie Harding, de 81 años, y Jetty Lucas, de 85. Las dos habían sido asesinadas dentro de sus hogares, y ambos casos habían quedado sin resolver. Pero ahora, de repente, las piezas encajaban. Maggie no era una desconocida para Kimberly. La había conocido prácticamente toda su vida. Era una amiga de la familia que incluso ayudó a organizar la boda de Kimberly, le permitió guardar muebles en su casa y la trataba como si fuera de su propia familia. Pero nada de eso importó cuando Kimberly cruzó su puerta en diciembre de 1988. Kimberly había trabajado a medio tiempo en la oficina de Maggie, lo suficiente para ganarse su confianza y para conocer bien la distribución de su hogar. Pero había notado algo más. Según la sobrina de Maggie, su tía guardaba grandes sumas de dinero en la casa, no en un banco, no en una caja fuerte, sino dentro de su propio hogar, y Kimberly lo sabía. Maggie fue apuñalada varias veces, en el pecho, el abdomen y la cara. Una de las heridas perforó directamente su corazón, pero no fue todo. Tenía la mandíbula rota, el pómulo fracturado y una hemorragia cerebral. Lesiones que no provienen de un solo momento de ira, sino de un ataque prolongado y brutal, probablemente con un mazo de metal para ablandar carne que la policía encontró más tarde en el fregadero de la cocina. Y cuando todo terminó, su bolso había desaparecido. Días después, llegó otra llamada. Esta vez se trataba de Jetty, 85 años, con una discapacidad física y casi incapaz de defenderse. Era prima lejana de la madre de Kimberly, pero esos lazos familiares no significaron nada una vez que la puerta se cerró. Jetty fue apuñalada en la cara, atravesándole directamente los ojos. Su cabeza y cuello recibieron golpes tan fuertes que una de sus orejas quedó desgarrada, su cráneo fracturado y su cerebro sangraba internamente. Cerca de su cuerpo yacía un martillo de garra, con el extremo curvo aún manchado, y, como antes, su cartera y su bolso habían sido vaciados. Las similitudes entre los dos casos eran imposibles de ignorar. Ambas víctimas eran mujeres de edad avanzada, ambas confiaban en Kimberly y ambas habían sido golpeadas, apuñaladas y dejadas por muertas. Y cada vez, Kimberly se marchaba con apenas lo suficiente para drogarse de nuevo. Nunca fue juzgada por estos asesinatos anteriores, pero los investigadores aseguraron que el ADN hablaba por sí solo. Pero Kimberly no era de rendirse fácilmente. Apeló y en 2001 incluso ganó. Su condena fue revocada por un tecnicismo legal, ya que los investigadores habían tomado su declaración sin la presencia de su abogado. Sin embargo, los fiscales de Texas no se echaron atrás. La volvieron a juzgar, y en 2002 el resultado fue el mismo: culpable y condenada a muerte. Durante la siguiente década, los abogados de Kimberly siguieron luchando. Decían que era una adicta, no una asesina en serie, y alegaban que su raza había influido en la sentencia. Pero nada de eso cambió el desenlace. Su primera ejecución estaba programada para enero de 2013,
pero recibió una suspensión temporal apenas horas antes. Lo mismo volvió a ocurrir en abril, pero el 26 de junio de 2013 ya no hubo más retrasos. Kimberly pasó sus últimas horas tras gruesos muros de concreto, a pocos metros del lugar donde todo terminaría. Llevaba años sin hablar con periodistas, rechazando cada petición, pero con los guardias dejó escapar algunas bromas. Nada importante. Solo breves momentos de ligereza en un día dominado por el silencio. No se le permitió elegir una última comida especial. A la 1:48 le sirvieron su último desayuno: avena, fruta y sándwiches de pollo. Comió en la quietud de la madrugada. Luego pasó el resto del día empacando lo poco que le quedaba. Se reunió con el capellán, habló con su asesor espiritual e incluso recibió la última visita del hombre que había sido su esposo. Después, esperó. Cuando fue atada a la camilla, sus últimas palabras fueron claras. Esto no es una pérdida, esto es una victoria. Ustedes saben a dónde voy. Me voy a casa para estar con Jesús. Mantengan la fe. Los amo a todos. Mientras la droga empezaba a hacer efecto, dijo: Dios es grande, antes de cerrar los ojos. Respiró con fuerza, de forma áspera y ruidosa, durante varios segundos, antes de quedar en silencio. Su pecho siguió subiendo y bajando por un minuto más antes de que dejara de respirar. Kimberly se convirtió en la persona número 500 ejecutada por inyección letal en Texas desde la reinstauración, y en la primera mujer ejecutada en Estados Unidos en casi 3 años. Tras la ejecución, la hija de Dorothy, Donna Aldred, dijo que su madre era una mujer increíble que fue arrebatada antes de tiempo. Después de casi 16 años, añadió, la finalidad de este evento me ha permitido despedirme de mi madre. Estamos agradecidos de ver que se cumplió la justicia. La familia de la víctima señaló que Kimberly nunca expresó remordimiento por matar a Dorothy ni a las otras 2 víctimas de edad avanzada. Kimberly LaGale McCarthy fue declarada muerta a las 6:37. Tenía 52 años. Un año después, se llevó a cabo la siguiente ejecución. Después de pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, Suzanne Sue Basso fue ejecutada por inyección letal en Huntsville, Texas. Pero antes de hablar sobre sus últimos momentos, veamos cómo esta callada madre suburbana se convirtió en una de las asesinas más brutales de la historia reciente. Fue en julio de 1997 cuando Louis Charles Buddy Musso, de 59 años, conoció a Sue Basso y a su hijo, James J.D. O'Malley, en una feria de iglesia local. Buddy tenía una discapacidad intelectual, pero aún así lograba vivir por su cuenta. Llevaba una vida sencilla. Trabajaba en un supermercado en Nueva Jersey, manejaba su propio dinero y mantenía contacto regular con su representante del Seguro Social, Al Becker. Era confiado y solitario, y Sue sabía perfectamente cómo detectar ese tipo de vulnerabilidad. En menos de un año, ya lo había convencido de mudarse a Texas, y para el 14 de junio de 1998, Buddy había dejado todo atrás para unirse a Sue en Jacinto City. Sue rápidamente comenzó a presentarse como su futura esposa en todo tipo de documentos oficiales. Pero en lugar del nuevo comienzo que él imaginaba, Buddy cayó en una trampa. Casi de inmediato, Sue lo aisló de las personas que cuidaban de él. Bloqueó las llamadas de Al Becker, intentó asignarse a sí misma como beneficiaria de sus pagos y, entre bastidores, tramitó varias pólizas de seguro de vida, una de las cuales pagaría $65,000 si Buddy moría como resultado de un crimen violento. Y eso no fue todo. El testamento de Buddy fue modificado repentinamente, y ahora declaraba que todo su patrimonio iría a parar a Sue. Nadie más, decía el documento, recibiría un centavo. Pero todo sucedió tan rápido, y antes de que él pudiera realmente cuestionarlo, ya era demasiado tarde. Apenas 2 semanas después de llegar a Houston, el abuso comenzó. Y Sue no actuó sola. Su hijo Shady, Bernice Arens, los hijos de Bernice, Craig y Hope, y el prometido de Hope, Terence Singleton, también estaban involucrados. Sue llevaba a Buddy al apartamento donde vivían Bernice y sus hijos, diciendo que tenía una fuga en su casa, y juntos lo obligaban a hacer tareas domésticas.
Tenía que quedarse inmóvil, sentado sobre una alfombrilla plástica en el pasillo durante horas. Y si se movía o se estremecía, lo castigaban. J.D. usaba botas militares con punta de acero y lo pateaba repetidamente. Bernice, Craig y Terence lo golpeaban como si no fuera nada. Y Sue lo golpeaba con un bate de béisbol, dándole en la espalda, la entrepierna y los muslos. Y no se detenía ahí. Ella y Hope también lo azotaban con cinturones, cuyas hebillas le desgarraban la piel hasta que parecía carne viva. En un momento, alguien le dijo a Sue que Buddy se había portado mal mientras ella no estaba, y su reacción fue escalofriante. Con un peso de más de 160 kilos, se subió sobre su espalda mientras él estaba en 4 patas y lo aplastó contra el suelo. El golpe le sacó el aire. Buddy no se defendió. No podía. Apenas tenía fuerza para mantenerse sentado. Con el tiempo, Buddy estaba golpeado, quemado y casi sin poder mantenerse en pie. Ya no podía más y suplicó ayuda. Les pidió que llamaran a una ambulancia, pero nadie lo hizo. Sabían perfectamente lo que habían hecho. Podían ver la hinchazón, las costillas fracturadas, los moretones en su rostro. Lo vieron todo, y aún así lo dejaron ahí. En vez de ayudarlo, el grupo le dio lo que ellos llamaban un baño. Llenaron una bañera con lejía y pinesol. No usaron agua, solo químicos. Luego, alguien lo arrastró hasta allí y le frotó la piel con un cepillo de alambre. Le arrancaron la carne, capa por capa, mientras él gritaba de dolor. Aún así, no se detuvieron. Finalmente, el 25 de agosto de 1998, su cuerpo, ya al borde del colapso, no aguantó más. Después de otra ronda brutal de golpes, un impacto en la cabeza le fracturó el cráneo, y Buddy murió. Tras más de 4 semanas de tortura, la muerte fue la única salida que tuvo. Y los que lo hicieron, no lloraron, no se derrumbaron, solo preguntaron una cosa: ¿qué hacemos con el cuerpo? Sue no entró en pánico y tampoco mostró remordimiento. En cambio, se puso en modo actuación. Esa misma noche, empezó a hacer llamadas. Primero a Al Becker, el representante del Seguro Social de Buddy. Le dijo que Buddy simplemente había desaparecido. Luego llamó a una de sus sobrinas y más tarde a la policía. En cada llamada, repitió la misma historia, que estaba preocupada. Dijo que Buddy había conocido a una mujercita mexicana en la lavandería y que probablemente se había ido con ella. Eso fue lo que les dijo, como si se hubiera marchado solo a México, como si las últimas 4 semanas no hubieran ocurrido. Pero cuando hizo esas llamadas, Sue ya sabía exactamente dónde estaba Buddy. Ella había estado al volante del coche de Bernice, con el cuerpo sin vida de Buddy metido en la parte trasera. Los demás se encargaron de deshacerse del cadáver, arrastrando su cuerpo destrozado hasta una zanja al costado de la carretera en Galena Park y dejándolo ahí como si fuera basura. Y Sue no se detuvo ahí. Condujo el mismo coche hasta un contenedor cercano, donde arrojaron la ropa ensangrentada, los guantes y todo lo que pudiera vincularlos con el asesinato. Fue frío y calculado. A la mañana siguiente, el 28 de agosto de 1998, un corredor encontró el cuerpo golpeado de Buddy. Desde el primer momento, algo no cuadraba. Su ropa estaba limpia, pero era de la talla incorrecta, y el único zapato que llevaba puesto estaba en el pie equivocado. Alguien lo había vestido después de muerto, y lo había hecho con torpeza. Luego vino la autopsia, y lo que el forense encontró iba mucho más allá de una simple golpiza. El cuerpo de Buddy estaba cubierto de moretones, de la cabeza a los pies. Las palmas de sus manos y las plantas de sus pies estaban marcadas. Tenía marcas de latigazos en la espalda y los glúteos, y varios huesos rotos. Tenía múltiples costillas fracturadas, fractura en la nariz y en la garganta, y una fractura en el cráneo con una herida en forma de X, la que lo mató. Pero no terminaba ahí. Sus muñecas y tobillos mostraban signos de haber sido atados. Tenía los ojos morados y presentaba quemaduras en la piel, posiblemente causadas por cigarrillos o algún objeto metálico caliente. También tenía abrasiones y marcas de frotamiento en todo el cuerpo, huellas que coincidían con las cerdas de un cepillo, del mismo tipo que usaron durante aquel supuesto baño. Buddy Musso no solo murió, fue destruido,
física y mentalmente, y los que lo hicieron actuaron como si nada hubiera pasado. Sin embargo, a los investigadores no les tomó mucho tiempo descubrir a quién debían mirar. Su atención se centró rápidamente en una persona, Sue, y cuanto más profundizaban en su vida, más evidente se volvía. Esta no era la primera vez que algo no encajaba. Había un patrón, y venía de décadas atrás. Susan Margaret Burns nació en Nueva York, y su madre, Florence, era hermana mayor de Robert Garrow, un violador en serie y asesino en fuga que más tarde ocuparía titulares por sus crímenes atroces. Pero mucho antes de eso, ya había oscuridad dentro del hogar de los Burns. Miembros de la familia hablaron más tarde sobre el abuso que Susan sufrió durante su infancia, físico y sexual, y hubo un recuerdo que quedó grabado. Florence, su madre, la sorprendió fumando cigarrillos cuando era niña, y en lugar de reprenderla, la obligó a comérselos. A principios de los años 70, Susan se casó con un infante de marina llamado James Peake. Tomó su apellido y pasó a llamarse Sue Peake. Tuvieron 2 hijos, una hija en 1973 y un hijo en 1974. Pero esa imagen de familia normal no duró. En 1982, James fue arrestado por abusar sexualmente de su hija. Y Sue no solo lo sabía, lo había encubierto. Incluso después de su arresto, permaneció casada con él. A principios de los años 90, toda la familia se mudó a Houston, Texas, y fue ahí donde Sue decidió empezar de nuevo, pero no de la manera en que lo haría la mayoría. Le dio a toda la familia un nuevo apellido, O'Malley. Inventó una identidad falsa como irlandesa estadounidense y construyó toda una vida basada en mentiras. Cambiaba de trabajo constantemente, a veces trabajaba como guardia de seguridad, pero nada le duraba mucho. Luego, en 1993, conoció a Carmine Basso. Él era de Nueva Jersey y era dueño de una empresa de seguridad privada. La conexión fue inmediata, pero había un problema. Sue seguía legalmente casada con James Peake, así que ella y Carmine nunca se casaron, al menos no oficialmente. Aún así, lo mudó a su casa, echó a James y comenzó a presentarse como la señora Basso. Tomó el apellido de Carmine, le dijo a todos que era su esposo, y vivió esa mentira hasta su muerte repentina en 1997. La causa oficial de muerte fue insuficiencia cardíaca, y nadie investigó más allá. Pero eso fue antes de que todo saliera a la luz con respecto a Buddy. Y ahora, con la foto de ficha policial de Sue en todos los noticieros y su historial completamente expuesto, la familia de Carmine empezó a hacerse preguntas. El momento, las circunstancias, la forma en que murió, todo parecía demasiado conveniente. Algunos investigadores estuvieron de acuerdo. Al menos un familiar pidió que se exhumara el cuerpo de Carmine, pero eso nunca ocurrió. Y solo unos meses después de la muerte de Carmine, Sue conoció a Buddy Musso. Y en las últimas semanas de su vida, Sue no fue simplemente una espectadora, fue la mente maestra detrás de su brutal asesinato. Después de que la policía descubriera el cuerpo de Buddy, revisaron la computadora de Sue y encontraron algo escalofriante. Una copia de una orden de restricción. Prohibía que cualquier familiar de Buddy se pusiera en contacto con él. Pero eso no era todo. Escondida en un pantalón de Buddy, encontraron una nota escrita a mano, dirigida a un amigo en Nueva Jersey. «Tienes que venir y sacarme de aquí», decía. «Quiero regresar a Nueva Jersey pronto». Estaba claro que Buddy había estado desesperado por escapar. Y cuanto más investigaban los detectives, peor se ponía todo. Descubrieron varias pólizas de seguro de vida que nombraban a Sue como única beneficiaria. También encontraron un documento titulado Última Voluntad y Testamento, que dejaba todo a Sue y especificaba que nadie más recibiría ni un centavo. El documento estaba firmado por J.D., Terence y Bernice como testigos. Decía haber sido creado en 1997, pero se rastreó hasta la computadora de Sue y en realidad había sido escrito el 13 de agosto de 1998. Los fiscales dijeron que Sue lo atrajo con la intención de cobrar el seguro de vida, que orquestó la tortura y reclutó a otros para llevarla a cabo. Cada uno de ellos fue juzgado por separado. En 1929, J.D. fue declarado culpable de asesinato capital
y condenado a cadena perpetua. Bernice Arens, quien también participó en el abuso, recibió 80 años de prisión. Craig Arens recibió 60, y Terence Singleton, el prometido de Hope, también fue condenado por asesinato capital y sentenciado a cadena perpetua. Los 4 siguen en prisión hasta el día de hoy. El caso de Hope terminó con un jurado estancado, pero en lugar de enfrentar otro juicio, aceptó testificar contra Sue a cambio de un acuerdo. Fue sentenciada a 20 años y desde entonces ha sido liberada tras cumplir su condena. Y luego llegó el juicio de Sue. En el momento de su arresto pesaba más de 160 kilos, pero en menos de un año había bajado a 63. El cambio era drástico, pero los fiscales le dijeron al jurado que todo era apariencia. Argumentaron que la verdadera Sue no había cambiado en absoluto, que seguía siendo igual de manipuladora, peligrosa y cruel como siempre, y que perder peso no podía ocultar lo que había hecho. En la sala del tribunal, Sue exigió una silla de ruedas. Afirmaba que no podía caminar, que estaba paralizada, abrumada por el dolor y que sufría de enfermedades mentales graves. Sus síntomas aparecían uno tras otro: dolor en el pecho, dolor estomacal, migrañas. Y su voz también había cambiado. Hablaba con un tono agudo, infantil, alegando haber regresado a un estado mental más joven. Pero la actuación no funcionó. Un psiquiatra asignado por el tribunal dijo lo que muchos ya pensaban: estaba fingiendo. Y la jueza Mary Lou Kill estuvo de acuerdo. Sue fue declarada competente para ser juzgada. Cada mañana, era llevada a la sala del tribunal en silla de ruedas con un aspecto apagado. Se sentaba encorvada en la mesa de la defensa, callada y malhumorada. Algunos días miraba al jurado con furia. Otros, parecía como si ni siquiera estuviera presente. Pero el jurado escuchó su voz, sus propias palabras. Al igual que en los otros juicios, los fiscales reprodujeron la confesión grabada. Sue admitió haber golpeado a Buddy con un cinturón, pero alegó que más que participante, fue una testigo. Dijo que solo observó, que en realidad no era ella. Pero Hope contó una historia muy distinta. Subió al estrado y no se guardó nada. Dijo que Sue no solo observó, ella lideró. Le contó al jurado que Sue había usado sus puños, el cinturón, incluso una boquilla de aspiradora para golpear a Buddy. Y cuando Buddy finalmente se desplomó, Hope dijo que Sue se le echó encima, golpeándolo mientras caía al suelo. Luego se volvió hacia Jody y le ordenó que terminara el trabajo. Le dijo que siguiera pateando a Buddy con sus botas de punta de acero. Buddy gemía cuando cayó, dijo Hope. Entonces ella lo golpeó otra vez en la espalda después de haberle pegado en la entrepierna. Después de escuchar todo, el jurado no necesitó mucho más. Declararon a Sue culpable de asesinato capital. La única pregunta que quedaba era ¿qué tipo de vida le esperaba? ¿Una tras las rejas o una con fecha de ejecución? Durante la fase de sentencia, el golpe más duro vino desde su propia familia. Su hija, Christiana, se paró frente al jurado y describió una infancia enterrada bajo capas de abuso. Sus palabras fueron directas, brutales e inolvidables. Hubo abuso sexual, abuso mental, abuso emocional, abuso físico. Cualquier tipo de abuso que pudiera infligir, lo hizo, dijo. Luego vino el psicólogo, que lo resumió todo en una sola frase. Es una quejumbrosa insoportable a la que la gente le desearía decir: aléjate de mí. Y en octubre de 1999, el jurado llegó a una decisión. Esto no había sido un acto de misericordia, fue una crueldad prolongada. Los 6 acusados fueron declarados culpables. Y para Sue, la sentencia fue la pena de muerte. Durante años, Sue luchó contra la sentencia, presentando apelación tras apelación, pero ninguna prosperó. Y tras pasar más de 15 años en el corredor de la muerte, el reloj finalmente llegó a 0. Para 2014, Texas ya no ofrecía comidas finales especiales, así que Sue comió lo mismo que cualquier otro recluso ese día: pollo al horno, pescado, huevos hervidos, zanahorias, ejotes y unas cuantas rebanadas de pan. No hubo nada inusual, ninguna petición final, ningún capricho, solo la bandeja estándar.
El 5 de febrero de 2014, el personal penitenciario la condujo a la cámara de ejecución en la unidad de Huntsville. Sue fue sujetada a la camilla mientras los testigos tomaban asiento detrás del cristal. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, su respuesta fue breve y tranquila. «No, señor», dijo, sin disculpas, sin remordimiento, pero sí miró hacia la ventana. Según los testigos, sonrió a dos amigos que la observaban desde el otro lado. Murmuró una palabra breve. Nadie pudo decir con certeza cuál, y asintió una sola vez. A las 6:15 se le administraron los fármacos letales. No se reportaron complicaciones ni señales visibles de lucha, y 11 minutos después, a las 6:26, fue declarada muerta. Susan Margaret Basso tenía 59 años. 7 meses después, Texas llevó a cabo su siguiente, y más reciente, ejecución de una mujer. Después de pasar 8 años en el corredor de la muerte, Lisa Ann Coleman fue ejecutada por inyección letal en Texas. Pero para entender cómo terminó en el corredor de la muerte, hay que regresar a julio de 2004 y a un niño de 9 años llamado Davontae Marcel Williams. El 26 de julio de 2004, los paramédicos fueron llamados a un pequeño apartamento en Arlington. Dentro, encontraron a Davontae muerto. Pesaba apenas 35 libras, el tamaño promedio de un niño sano de 3 años. Sus costillas sobresalían por la piel. Sus brazos y piernas eran extremadamente delgados, y su pequeño cuerpo estaba cubierto con más de 250 cicatrices, tanto heridas antiguas como recientes. Había marcas de ataduras en sus muñecas, una marca de cinturón en sus tobillos, y tenía los labios partidos. La autopsia determinó que la causa fue inanición y abuso, y en cuestión de horas, 2 mujeres fueron arrestadas, su madre, Marcella Williams, y su pareja, Lisa Ann Coleman. Pero las señales habían estado allí por años. Marcella había dado a luz a Davontae cuando tenía apenas 14 años. Nació prematuro y tuvo problemas desde el principio, retrasos en el desarrollo, necesidades especiales y salud frágil. Y para cuando tenía 2 meses, el Departamento de Protección Infantil ya había abierto un expediente. Un informe decía que Marcella no lo cuidaba adecuadamente, y comenzaron a monitorear el hogar durante 6 meses para asegurarse de que el niño estuviera seguro, pero no lo retiraron. Eso no ocurrió hasta 1999, cuando Davontae y su hermana menor fueron llevados a cuidado temporal tras surgir nuevos informes, esta vez mucho peores. Se le caía el cabello. Tenía moretones a lo largo de la columna vertebral, hinchazón en los labios y, peor aún, signos de trauma en sus genitales. CPS encontró evidencia clara de abuso y culparon a Lisa. Durante el año siguiente, la agencia mantuvo a ambos niños bajo su cuidado, pero Marcella no era alguien que se rindiera fácilmente. Luchó por recuperar a sus hijos, y tras un año lo logró, pero solo después de prometer que rompería con Lisa y la mantendría alejada de sus hijos. Durante un tiempo, parecía que las cosas iban mejor. El caos se calmó. Luego, a finales del 2000, Marcella dio a luz a una tercera hija, y para 2002, Lisa había vuelto a mudarse discretamente con ellas, y Davontae acababa de comenzar la escuela. Fue entonces cuando surgieron más alertas, y se presentaron varios informes que alegaban negligencia física y médica. Entonces CPS abrió otro caso. Pero cuando los trabajadores sociales llegaron al apartamento para hablar con los niños, ellos lo negaron todo. Dijeron que todo estaba bien en casa, que no había abuso ni problemas. Pero a puerta cerrada, Marcella y Lisa seguían otro plan. Ese año comenzaron a aislarse, a apartarse del mundo. Davontae dejó de ir a la escuela. Y también cesaron las visitas al médico. Cuando la escuela llamaba, ellas decían que se habían mudado fuera del distrito. Y cuando CPS trató de hacer seguimiento, intentando 9 veces entre noviembre y diciembre, nadie respondió. Y no había rastro de Davontae, solo silencio. Lo estaban escondiendo, y nadie lo volvería a ver con vida. Luego llegó la tarde del 26 de julio de 2004. Marcella levantó el teléfono y llamó al 911. Su voz temblaba. Le dijo al operador que su hijo había dejado de respirar dentro de su apartamento en Arlington.
El operador intentó guiarla con reanimación cardiopulmonar, pero la llamada se cortó de repente. Los paramédicos acudieron rápidamente, y cuando llegaron, Lisa abrió la puerta y les dijo que Davontae había dejado de respirar apenas unos minutos antes. Dijo que acababa de comer y empezó a vomitar, así que lo llevaron al baño para limpiarlo. Pero esa mentira se derrumbó rápido. Cuando los paramédicos entraron a la vivienda, encontraron a Davontae tendido sin vida en el piso del baño. Llevaba puesto un pañal desechable, pero su cuerpo era tan pequeño que apenas lo sostenía. No parecía de 9 años, ni siquiera parecía de 5. Su cuerpo era tan delgado, tan frágil, que parecía el de un niño pequeño. Tenía vendas sucias y desgastadas en los brazos, y alrededor de la boca y la nariz, una delgada película de vómito o bilis amarilla se había secado en su piel. Marcela y Lisa dijeron que habían intentado alimentarlo con Pediasure, una bebida suplementaria nutricional para niños, diseñada para apoyar su crecimiento y desarrollo. Pero si lo hicieron, ya era demasiado tarde. Su cuerpo ya no podía procesarlo, y sus órganos ya habían comenzado a fallar. Y la verdad no estaba en su historia, estaba escrita por todo su cuerpo. No simplemente dejó de respirar cuando su madre llamó al 911. El rigor mortis ya había comenzado. Llevaba horas muerto. Y eso no era todo. Su pequeño cuerpo estaba cubierto con más de 250 cicatrices, algunas viejas, algunas recientes. Tenía heridas infectadas en las muñecas y las piernas, mostrando que había sido atado con cables de extensión de plástico. También tenía un desgarro fresco en el labio y otra marca al costado de la cabeza donde alguna vez había estado su oreja. Y en una esquina del cuarto, los investigadores encontraron un palo de golf con sangre. La pregunta no era si había sido torturado, era quién lo había hecho y por qué. No pasó mucho tiempo para que las sospechas recayeran sobre Lisa, que tenía apenas 28 años al momento del crimen. Y cuando los detectives empezaron a investigar su pasado, encontraron una cadena de traumas y caos que se extendía por décadas. Lisa nunca tuvo un comienzo limpio. Fue producto de una violación, nacida después de que su madre fuera agredida por su propio padrastro. Y desde el principio, Lisa no fue deseada. Su existencia era una herida que nadie en la familia quería mirar, y esa herida contaminó todo lo que siguió. Creció en un hogar donde la violencia era común. Un tío la golpeaba con cables de extensión, los mismos que más tarde se usarían con Davontae. Servicios de protección infantil intervinieron, pero la ayuda nunca llegó. En cambio, Lisa fue trasladada de hogar en hogar de acogida, cada uno dejando un tipo diferente de cicatriz. En algunos hogares, solo fue descuidada, pero en otros, fue peor. Su madre casi no la visitaba, y cuando lo hacía, no había amor ni calidez, solo insultos. Le decía cerda una y otra vez, hasta que el apodo se le incrustó en los huesos como podredumbre. A principios de su adolescencia, Lisa ya había sobrevivido más que muchos adultos. Un primo la apuñaló, y otro familiar le dio alcohol y drogas antes de que siquiera llegara a la pubertad. La escuela tampoco funcionó. Abandonó en 10º grado, y a los 15 años ya era madre. La siguiente década trajo arrestos, robos, cargos por drogas, y fue enviada a prisión 2 veces. Y para cuando conoció a Marcella Williams, Lisa ya había sido moldeada por una vida de ira, dolor e instintos de supervivencia que no dejaban espacio para la empatía. Y eventualmente, todo llevó a una conclusión brutal: la muerte de Davontae. Cuando la policía llevó a Lisa a interrogatorio, no endulzó nada. Dijo que dividía sus noches entre el apartamento de Marcella y la casa de su madre, donde vivía su propio hijo. Admitió que solía golpear a Davontae con un cinturón. Dijo que había dejado de hacerlo, no por culpa, sino porque los moretones eran difíciles de ocultar. Y luego vino la peor parte. Dijo que tanto ella como Marcella habían atado a Davontae varias veces, incluida la noche en que murió. Según Lisa, esa noche Marcella la despertó gritando que algo andaba mal. Lisa corrió a la otra habitación y la vio intentando hacerle reanimación. En pánico, arrastraron el cuerpo inerte de Davontae al baño y lo bajaron a una tina con agua tibia, con la esperanza de revivirlo. Pero no funcionó. Ya era demasiado tarde.
Los oficiales no mostraron piedad, y ambas mujeres fueron arrestadas y acusadas de lesiones a un menor. Las dos hermanitas menores de Davontae, de solo 3 y 6 años, fueron llevadas a hogares de acogida, esta vez para siempre. Pero a diferencia de su hermano mayor, parecían estar sanas. La autopsia confirmó lo que los oficiales ya temían. El forense del condado de Tarrant dijo que Davontae murió por desnutrición severa. En otras palabras, se había muerto de hambre lentamente, y la neumonía fue listada como causa secundaria. Su cuerpo estaba demasiado débil para combatir cualquier cosa. Antes del juicio, los fiscales ofrecieron a ambas mujeres un trato: declararse culpables y pasar el resto de sus vidas en prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. Marcella lo aceptó, pero Lisa no. Esa decisión selló el destino de ambas. Marcella será elegible para libertad condicional en 2044. Lisa nunca tendría esa oportunidad. Para seguir adelante con la pena de muerte, el Estado debía demostrar que se había cometido otro delito grave, como secuestro, durante el asesinato. Los fiscales señalaron las marcas de los cables en las muñecas y tobillos de Davontae, la despensa en la que lo encerraron y el aislamiento que soportó durante años. Le dijeron al jurado que esto no era solo abuso, era cautiverio. También dijeron que había comida en la casa, pero que a Davontae no se le permitía consumirla. Lisa y Marcella decidieron matarlo de hambre. El jurado vio fotos de las cicatrices, del palo de golf, de los cables. Dijeron que Lisa lo golpeaba, lo ataba y le dejó cicatrices por todo el cuerpo. Pero el abogado de Lisa contraatacó. Dijo que ella no vivía en la casa, que Davontae era difícil de cuidar, que siempre había estado por debajo de su peso, incluso cuando era bebé. Argumentó que la muerte del niño no fue un asesinato, sino el trágico resultado de una pésima crianza. Lisa es absolutamente inocente de asesinato capital, insistió, y si la ejecutan, estarán ejecutando a alguien que es inocente de asesinato capital. Pero el jurado no lo compró. Solo necesitaron 1 hora para decidir. Lisa Ann Coleman fue declarada culpable de asesinato capital y la sentenciaron a muerte. Durante los siguientes 8 años, su equipo legal intentó revertir la sentencia. Argumentaron que el cargo de secuestro no se sostenía. Davontae no había sido sacado de su hogar, así que, según la ley de Texas, no aplicaba la pena de muerte. Pero nada funcionó. Sus apelaciones fueron denegadas. Lisa permaneció en el corredor de la muerte y el Estado fijó una fecha. El día de su ejecución, el 17 de septiembre de 2014, a Lisa no se le permitió elegir una comida especial. Comió lo mismo que los otros presos: una chuleta de cerdo empanizada, macarrones con queso, zanahorias, ejotes, frijoles blancos, pan rebanado y pastel de piña con naranja. Y pudo elegir entre té, ponche o agua. Pasó la mañana conversando con visitantes, llorando en algunos momentos y riendo en otros, según informaron las autoridades penitenciarias. Cuando llegó la hora, la sujetaron a la camilla y le preguntaron si tenía alguna última palabra. Miró hacia la ventana, donde estaban los testigos, y comenzó a hablar con calma. Primero se dirigió a unas amigas cercanas, luego a las chicas del corredor. Les dijo que mantuvieran la cabeza en alto. Después dedicó palabras a su familia. Solo quiero decirle a mi familia que los amo, a mi hijo, lo amo. Dios es bueno. Ya terminé. Los testigos vieron que sonrió. Contacto visual con una tía. Le lanzó un beso con los labios. Dios es bueno, repitió. Y sus últimas palabras, justo antes de cerrar los ojos, fueron: los amo a todos. Después, escapó un suspiro leve de sus labios mientras sus párpados se cerraban. En cuestión de momentos, quedó inmóvil. No pareció haber lucha ni dolor, solo silencio. Murió a las 6:24, 12 minutos después de administrar la droga. Lisa Ann Coleman tenía 38 años. Años después, la propia familia de Marcella habló públicamente. Su tía, Tracy Williams, dijo que la cadena perpetua no fue suficiente. Creía que Marcella debería haber enfrentado el mismo castigo que Lisa, que sin importar el papel que Lisa jugó, Marcella falló a su hijo. Ella tuvo la oportunidad de protegerlo, pero no lo hizo. Con eso,
concluyen todas las ejecuciones femeninas realizadas en Texas. Y si te gustó este video, no te pierdas el siguiente, porque justo cuando creías que no podía ser peor, sí, puede. Y los próximos casos son aún más perturbadores.